La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 13. 11. El afán neurótico de competencia. Las maneras de obtener poderío, fama y fortuna difieren en las distintas culturas. Pueden provenir del régimen legal de herencia o de ciertas cualidades individuales apreciadas por el grupo cultural, como el coraje, la astucia, la capacidad de curar al enfermo o de comunicarse con poderes sobrenaturales, la inestabilidad mental y así sucesivamente. También son susceptibles de adquirirse mediante actividades extraordinarias o de éxito, o merced a ciertas cualidades o a casuales circunstancias favorables. En nuestra cultura, la herencia de rango y riquezas desempeña, por cierto, gran papel, pero dado que el individuo debe alcanzar el poderío, la fama y la fortuna, mediante sus propios esfuerzos, entrará en competencia con el prójimo. Desde su centro económico, la competencia irradia hacia todas las otras actividades y también satura el amor, las relaciones sociales y las diversiones. Por lo tanto, la competencia constituye un problema universal en nuestra cultura, y no es sorprendente que sea un núcleo indefectible de conflictos neuróticos. En nuestra cultura, el afán neurótico de competencia discrepa en tres sentidos respecto del normal. Primero, el neurótico siempre se valora a sí mismo en comparación con los demás, inclusive en circunstancias inadecuadas. Si bien el impulso de superar al prójimo es esencial en toda situación de competencia, el neurótico también se coteja con personas que no son en absoluto posibles rivales suyos y que no tienen con él ningún objetivo en común. Sin discriminación, aplica a todo el mundo la cuestión de establecer quién es más inteligente, hermoso o amable. Sus sentimientos frente a la vida se asemejan a los del jockey en una carrera, al que solo le importa pasar a la cabeza de los demás. Tal actitud conduce, por fuerza, a perder todo interés real por cualquier propósito, pues lo que le interesa no es el contenido de lo que hace, sino cuánto éxito, fama y prestigio ganará con ello. El neurótico puede percatarse de que incesantemente se parangona con los demás, o bien hacerlo en forma automática, sin conciencia de ello. En todo caso, muy pocas veces reconoce conscientemente el destacado papel que en él desempeña tal actitud. El segundo rasgo que lo distingue de la competencia normal es que la ambición del neurótico no solo reside en alcanzar más que los otros o tener mayor éxito, sino también en ser único y excepcional. Aunque piense en términos de comparación, sus fines son siempre superlativos. Puede tener buena noción de ser impulsado por una ambición insaciable, pero con mayor frecuencia la reprime totalmente o la encubre en parte. En este caso, puede creer, por ejemplo, que no se preocupa del éxito, sino de la causa por la cual se afana, o pensar que no quiere ocupar posiciones conspicuas, sino solo manejar los títeres desde el fondo, o admitir que una vez fue ambicioso, que siendo niño, por ejemplo, soñaba con ser Cristo, o un segundo Napoleón, o en salvar al mundo de la guerra, que siendo niña anhelaba casarse con el príncipe de Gales, pero afirmará que desde entonces ha abandonado toda ambición, quejándose inclusive de que le agradaría recuperarla. Si la ha reprimido por completo, fácilmente creerá que jamás tuvo ambiciones. Empero, será suficiente que el analista reduzca unas pocas capas protectoras para que recuerde haber tenido fantasías de grandeza o pensamientos fugaces de ser el mejor en su campo de acción, excepcionalmente bello e inteligente, o de no atinar a comprender cómo una mujer podía enamorarse de otro, teniéndolo a él, cosa que le dejara resentido aún en el recuerdo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ignorancia del activo papel que tiene la ambición en sus reacciones le hace negar toda significación a tales ideas. Estas ambiciones se concentran a veces sobre determinado objetivo, la inteligencia, el atractivo físico, las obras de cualquier clase o la moral. Pero en otras ocasiones no van en prosecución de una meta definida, abarcan todas las actividades del individuo, quien siente la necesidad de ser el más distinguido en todo terreno, al mismo tiempo
un gran inventor, un médico notable y un brillante músico. Una mujer querrá ser no solamente la primera en su campo particular de trabajo, sino también una perfecta ama de casa y la mejor vestida de las elegantes. A los adolescentes de este tipo suele resultarles difícil adoptar o seguir una carrera, pues al elegirla renuncian a otra, o cuando menos abdican en parte sus aficiones y actividades favoritas. A la mayoría les sería sin duda arduo dominar la arquitectura, la cirugía y el violín simultáneamente. Tales adolescentes, asimismo, suelen iniciar sus obras con desmesuradas y fantásticas esperanzas, anhelando pintar como Rembrandt, escribir dramas como Shakespeare y ser capaces de efectuar un exacto recuento globular apenas comiencen a trabajar en un laboratorio. Como su excesiva ambición los lleva a esperar demasiado, no logran cumplir sus objetivos. De ahí que fácilmente se sientan descorazonados y defraudados, y bien pronto abandonen sus empresas para empezar otras. De tal manera, muchas personas dotadas malgastan sus energías durante toda la vida, pues aunque evidentemente poseen grandes capacidades en los más diversos campos, son incapaces de perseguir un objetivo con constancia, a causa de que tienen intereses y ambiciones en todos. Al fin, no logran nada y desbaratan sus altas facultades. Tengan o no conciencia de su ambición, siempre son sensibles a cualquier desengaño. Hasta un triunfo puede constituir para ellos una frustración, al no satisfacer totalmente su desmesurada expectativa. El éxito de un libro o de un artículo científico, por ejemplo, acaso los decepcione al no provocar tremendo revuelo, sino únicamente interés limitado. Una persona de este tipo podrá rebajar su triunfo en un examen difícil, señalando que otros también lo han aprobado. Tal persistente tendencia a la desilusión es uno de los motivos que hacen a las personas de esta clase incapaces de gozar del éxito. Más adelante nos referiremos a otros. Por supuesto, también son sensibles en grado extremo a toda censura. Muchos son los que no produjeron más que su primer libro o su único cuadro a causa de haber sido muy profundamente descorazonados por reparos insignificantes. Muchas neurosis latentes se manifiestan por primera vez a consecuencia de las críticas de un superior o por un fracaso, aunque esa crítica y ese fracaso solo fuesen mínimos o al menos desproporcionados al trastorno psíquico subsecuente. El tercer distingo respecto de la competencia normal es la hostilidad implícita en las ambiciones del neurótico, actitud que podría expresarse así: solo yo soy bello, capaz, triunfante. La hostilidad es inherente a toda competencia intensa, ya que la victoria de un competidor implica la derrota del otro. En realidad, como existe tan acentuada competencia destructiva de toda cultura individualista, vacilamos en considerarla a título de característica neurótica cuando la hallamos como rasgo aislado. En efecto, trátase casi de una norma cultural. Pero en el neurótico, el aspecto destructivo sobrepasa en intensidad al constructivo, y para él es de harta superior importancia la derrota de los otros que su propia victoria. Con mayor precisión, el neurótico ambicioso actúa como si para él fuese más vital vencer al prójimo que triunfar. En verdad, su propio éxito tiene gran trascendencia para él, mas a causa de enormes inhibiciones ante el éxito, como veremos luego, el único camino que le queda abierto es el de ser, o al menos el de sentirse, superior, aniquilando, rebajando a los demás a su propio nivel, o mejor aún, por debajo de este. En las luchas competitivas de nuestra cultura, suele ser conveniente tratar de perjudicar al competidor para realzar la posición, la gloria o el predominio personal. Pero el neurótico está ciegamente impulsado por la necesidad indiscriminada y compulsiva de disminuir a los otros. Hasta lo hace cuando tiene perfecta noción de que ellos no le causarían daño alguno o cuando el descalabro de estos sería manifiestamente adverso a sus propios intereses. Cabe calificar sus sentimientos como un firme convencimiento de que solo uno puede triunfar, mera paráfrasis de solo
yo debo triunfar. Tras sus impulsos destructivos, acaso se esconda una ingente carga afectiva, como en cierto autor que estaba escribiendo una obra y fue preso de ciega cólera al enterarse de que uno de sus amigos también trabajaba en otra. Ese impulso a derrotar o frustrar los esfuerzos ajenos es factible de observarse en muchas situaciones. Un niño demasiado ambicioso puede ser impulsado por el deseo de malbaratar todo intento paterno de educarlo. Si los padres quieren influir sobre su conducta y sus actividades sociales, desarrollará un comportamiento socialmente escandaloso. Si procuran estimular su evolución intelectual, podrá producir tales inhibiciones ante el estudio, que impresionará como un débil mental. Recordamos a dos niñas sospechosas de debilidad mental, aunque luego resultaron muy capaces e inteligentes, revelándose a raíz de sus tentativas de actuar en la misma forma ante el analista que las impulsaba el deseo de derrotar a sus padres. Durante cierto tiempo, una de ellas simuló no comprendernos, haciéndonos dudar de nuestro concepto acerca de su inteligencia, hasta que advertimos que ensayaba con nosotros el mismo juego que antes aplicara contra sus padres y maestros. Ambas tenían poderosas ambiciones, pero al comienzo del tratamiento se agotaron completamente en los impulsos destructivos. Idéntica actitud puede manifestarse frente a la enseñanza o a toda clase de tratamientos. Si alguien toma lecciones o se somete a un tratamiento, lo hace por su propio interés de aprovecharlos. Mas, para un neurótico de esta clase o con mayor exactitud para su personalidad competitiva, tiene mayor importancia desbaratar los esfuerzos y el posible éxito del maestro o del médico, demostrando simplemente en su propia persona que nada se ha adelantado, aún al precio de seguir enfermo o ignorante, revelando así a los demás que aquellos son unos inútiles. Huelga agregar que este proceso actúa en lo inconsciente, pues en su conciencia tales individuos están persuadidos de que el maestro o el médico es en verdad incapaz, o que no es la persona que ellos precisan. Así, un paciente de este tipo tendrá fuerte temor de que el analista alcance éxito en su tratamiento, recurriendo a cualquier arbitrio a fin de esterilizar sus esfuerzos, aunque con ello malogre decididamente sus propios objetivos. No solo engañará al analista o le ocultará informaciones importantes, sino que hasta podrá permanecer en la misma condición o empeorar en forma dramática mientras les sea posible. No reconocerá ninguna mejoría y únicamente la aceptará a regañadientes o la atribuiría a algún factor exterior, tal como un cambio de temperatura, haber tomado una aspirina, algo que ha leído, etc. No seguirá sugestión alguna del analista, tratando así de probarle que a todas luces está equivocado. O bien presentará como descubrimiento personal determinada sugestión del analista, que en un principio rechazó con violencia. Esta última actitud suele observarse en la vida cotidiana, constituyendo la base dinámica del plagio inconsciente y el fundamento psicológico de muchas pretensiones de prioridad. Así, tales personas no pueden soportar que nadie más que ellas tengan pensamientos originales, desechando enérgicamente toda sugerencia que no les pertenezca. Por ejemplo, desdeñan o dejan de lado los films o libros que recomienda un circunstancial competidor. Cuando en el curso del análisis todas estas reacciones son aproximadas a la conciencia, después de una buena interpretación, el neurótico puede producir estallidos de ira, sintiéndose impulsado a romper algo del consultorio o a insultar al analista. En otros casos, luego de haberse aclarado ciertos problemas, inmediatamente afirmará que todavía quedan muchos otros por resolver. Aunque haya mejorado en forma notable y lo admita intelectualmente, lucha contra todo sentimiento de agradecimiento. Hay numerosos factores relacionados con el fenómeno de la ingratitud, como el temor de incurrir en obligaciones. Pero uno de sus más importantes elementos suele ser la humillación que experimenta el neurótico al tener que reconocer algo al prójimo. Los impulsos de vencer a sus semejantes entrañan intensa angustia,
pues el neurótico automáticamente supone que los demás se sentirán ante la derrota tan ofendidos y rencorosos como él mismo lo está. Por consiguiente, experimenta angustia al herir a los otros y disimula la intensidad de sus tendencias agresivas, convenciéndose de que están muy bien justificadas. Si el neurótico mantiene una postura violentamente despectiva, le resulta difícil adoptar opiniones o actitudes positivas y decidirse en sentido constructivo. Una opinión positiva acerca de cualquier persona o asunto puede resultar aniquilada ante la más leve observación negativa de alguien, pues basta una sutileza para desencadenar los sentimientos despectivos. Todos estos impulsos destructivos implícitos en el afán neurótico de poderío, fama y posesión entran en la pugna competitiva. Aún los seres normales tienden a desplegarlos en la competición general que reina en nuestra cultura, pero en el neurótico adquieren trascendencia por sí mismos, sin considerar los sufrimientos o desventajas que pueden acarrear. La capacidad de humillar, explotar o engañar a los demás constituye para el neurótico un triunfo de su superioridad y, si fracasa, un verdadero descalabro. Gran parte de la rabia que demuestra el neurótico al ser incapaz de sobrepasar a los otros se debe a tal sentimiento de derrota. Si en una sociedad prevalece el espíritu de competencia individualista, es fácil que imperen malas relaciones entre los sexos, a menos que las esferas de actividad del hombre y de la mujer se hallen estrictamente separadas. Pero debido a su carácter específicamente destructivo, la competencia neurótica produce estragos todavía mayores que la corriente. En las relaciones amorosas, las tendencias neuróticas a derrotar, someter y humillar a la pareja desempeñan un papel muy importante, convirtiéndose los vínculos sexuales en medios de subyugar o degradar al compañero, o de ser subyugado o degradado a su vez, carácter que, por cierto, es por completo ajeno a su naturaleza. Con frecuencia surge así una situación que Freud ha descrito como desdoblamiento de las relaciones amorosas del hombre, que en tal estado solo puede sentirse sexualmente atraído por mujeres inferiores a su rival, faltándole potencia y deseos frente a mujeres amadas o admiradas. Para tal persona, el contacto sexual está inseparablemente unido a tendencias humillantes, de suerte que inmediatamente reprime todo deseo sexual hacia objetos que ama o podría amar. El origen de tal actitud a menudo puede remontarse a la madre, por la que se sintió humillado y a la que en desquite quiso humillar, pero debido a su temor oculto, hubo de esconder estos impulsos tras una exagerada devoción, fenómeno este que suele calificarse como fijación. Durante el resto de la vida, el neurótico recurre a la solución de dividir a las mujeres en dos grupos y manifiesta su persistente hostilidad hacia las mujeres que ama, frustrándolas realmente. Si tal hombre entabla relaciones amorosas con una mujer de nivel o personalidad iguales o superiores, en lugar de experimentar orgullo, por lo común se siente avergonzado de ella. Tal reacción suele causarle la mayor extrañeza, pues en su pensamiento consciente la mujer no se desvaloriza por el hecho de tener contactos sexuales, pero ignora que sus impulsos a rebajar a la mujer mediante dichas relaciones son tan fuertes que emocionalmente aquella se torna despreciable a sus ojos. Por consiguiente, aquel bochorno es lógico. Asimismo, una mujer podrá sentirse irracionalmente avergonzada de su amante, demostrándolo al no querer que la vean con él, negándole toda buena cualidad, de modo que lo aprecia en menos de lo que merece. El análisis denuncia que tiene la misma tendencia inconsciente a degradar al compañero, y aunque la aplica también a las mujeres, por motivos personales es más acentuada en sus vínculos con los hombres. Dichos motivos personales pueden ser de varias clases: el resentimiento contra un hermano preferido, el desprecio a un padre débil, la convicción de no ser agraciada, que la hace anticipar el rechazo masculino. Además, suele sentirse demasiado temerosa de las mujeres para permitirse descargar sobre ellas sus tendencias humillantes. La mujer, al igual que el hombre,
puede tener plena conciencia de sus propósitos de subyugar y humillar al sexo opuesto. Una joven acaso inicie un amorío con el expreso objeto de dominar al hombre, o quizá atraiga a los hombres para rechazarlos en cuanto respondan afectivamente. Sin embargo, por lo general, el deseo de rebajar no es consciente, y en tales casos este afán puede revelarse a través de muchos medios indirectos. Por ejemplo, acusarse a través de la risa compulsiva ante los requerimientos del hombre, o tomar la forma de frigidez, con la que le demuestra al hombre que es incapaz de satisfacerla, logrando así humillarlo. Particularmente si éste, a su vez, tiene el temor neurótico de ser humillado por la mujer. El reverso, que muchas veces se observa en la misma persona, es el sentimiento de que se abusa de él, de que mediante las relaciones sexuales se lo degrada y humilla. En la época victoriana era norma cultural para la mujer creer que las relaciones sexuales constituían una humillación, sentimiento que se aliviaba si aquellas eran legales y decentemente frígidas. Esta influencia cultural se ha atenuado en los 30 años últimos, pero todavía es bastante poderosa como para explicar que las mujeres consideran con mayor asiduidad que los hombres que los vínculos sexuales hieren su dignidad, lo cual también puede llevarlas a la frigidez o al total apartamiento de los varones, pese a sus deseos de entablar contacto con ellos. La mujer puede hallar satisfacciones secundarias en tal actitud, abandonándose a tendencias o perversiones masoquistas, pero entonces será dominada por violenta hostilidad contra los hombres por anticipar su humillación. Un hombre profundamente inseguro de su masculinidad, aunque tenga pruebas suficientes del genuino afecto que le profesa a la mujer, con facilidad sospechará que ella solo lo acepta porque le necesita para satisfacer sus deseos sexuales. De ahí que experimente resentimiento por creerse víctima de un abuso. El hombre también podrá sufrir la falta de respuesta de la mujer como una insoportable humillación, sintiéndose muy angustiado de que ésta no llegue a satisfacerse. A sus ojos, tal preocupación parécele muy abnegada, pero en otros aspectos puede mostrarse brutal y desconsiderado, denotando así que su cuidado por complacer a la mujer solo disfraza su propio temor de sentirse degradado. Existen dos formas de encubrir los impulsos despectivos o rebajantes: ocultarlos bajo una actitud de admiración o intelectualizarlos por el escepticismo. Naturalmente, este último acaso constituya la auténtica expresión de un desacuerdo intelectual y únicamente se tiene derecho a sospechar motivos subyacentes, una vez salvadas las dudas sobre tal escepticismo lícito. Estos motivos pueden ser tan superficiales que la mera duda ante su validez llega a provocar un ataque de ansiedad. Uno de nuestros pacientes nos rebajaba de un modo grosero en cada sesión, aunque sin percatarse de ello. Tiempo después, cuando le preguntamos si realmente creía en sus dudas acerca de nuestra idoneidad, reaccionó con un estado de grave angustia. El proceso es más complicado cuando la tendencia despectiva o rebajante se disimula con una actitud de admiración. Así, los hombres que en secreto desean herir o desdeñar a la mujer suelen endiosarla en su conciencia. Las mujeres que inconscientemente tratan siempre de frustrar o humillar al hombre pueden tender a la adoración del héroe. Esta adoración, ya se presente en el neurótico o en el ser normal, es susceptible de expresar un genuino sentimiento de valor y grandeza. Pero la característica especial de la postura neurótica reside en el hecho de que constituye un compromiso entre dos tendencias. Por un lado, ciega idolatría del triunfo, sin tener en cuenta su valor, debido a los propios deseos en este sentido. Por otro, ocultación de los deseos destructivos contra una persona de éxito. Sobre tal base, cabe comprender ciertos conflictos matrimoniales típicos. En nuestra cultura, estos afectan con más frecuencia a la mujer, debido a que el hombre haya mayores incentivos externos y posibilidades para alcanzar el éxito. Supongamos, por ejemplo, que una mujer del tipo que venera al héroe casara con un hombre atraída por sus logros actuales o potenciales.
Como en nuestra cultura la mujer disfruta en cierta medida del renombre del marido, es factible que obtenga cierta satisfacción mientras duren aquellos, pero siempre se hallará presa en un conflicto. Por un lado, ama a su esposo debido al éxito, y por otro, lo odia a causa de ello. Quiere destruirlo, pero está inhibida porque de otra parte, asimismo desea el goce de participar de ese éxito. Tales esposas pueden traducir su deseo de frustrar el triunfo del cónyuge, haciendo peligrar con extravagancias su estabilidad económica, perturbando su serenidad con rencillas enervantes, minando su autoconfianza con perversas actitudes desdeñosas. También evidencian sus deseos destructivos, impulsándolo constantemente a perseguir más y más éxitos, sin tener en cuenta su propio bienestar. Este resentimiento propende a manifestarse ante la menor señal de peligro, y aunque en presencia del éxito del marido acaso impresionen como mujeres amantes en todos los aspectos, se volverán luego contra él en lugar de apoyarlo y alentarlo, pues el afán de venganza, encubierto mientras podían compartir este éxito, emerge tan pronto se vislumbra el menor indicio de fracaso. Esas actividades destructivas pueden conservarse bajo el disfraz del amor y la admiración. Cabe citar otro ejemplo cotidiano para demostrar cómo el amor se utiliza a fin de compensar los impulsos agresivos que surgen de la ambición. Imaginemos una mujer que siempre haya sido segura de sí misma, capaz y de éxito. Casada, no solo abandona su trabajo, sino que adopta una conducta dependiente y da la impresión de renunciar a toda ambición, actitud que suele calificarse diciendo que se convierte en una verdadera mujer. Por lo regular, el marido se siente desilusionado, pues esperaba una buena compañera y se encuentra, en cambio, con una esposa que no lo ayuda, sino que se le subordina. Una mujer que experimenta semejante mudanza desconfía de sus propias aptitudes, sintiendo vagamente que, para alcanzar sus objetivos ambiciosos, al menos cierta seguridad, le convendrá mucho más casarse con un hombre de éxito, o en el que perciba facultades de alcanzarlo. Hasta aquí, tal situación no está condenada a producir trastornos, dado que puede resolverse satisfactoriamente. Pero en secreto, la mujer neurótica se opone a abandonar sus anhelos, siente odio contra su marido y conforme al principio neurótico del todo o nada, cae en sentimientos de nulidad y hasta llega a convertirse en una nadería. Según hemos dicho, la causa de que tal tipo de reacción se encuentre más a menudo en la mujer que en el hombre reside en nuestra situación cultural, que restringe el éxito a la esfera masculina. La circunstancia de que esta reacción no es exclusivamente femenina se testimonia en que los hombres reaccionan en idéntica forma si la situación es inversa. Es decir, si la mujer tiene mayor fuerza, inteligencia o éxito, debido a nuestra común creencia cultural en la superioridad masculina en todo, excepto en el amor. Toda actitud, cuando aparece en el hombre, se disfraza mucho menos frecuentemente de admiración. Por el contrario, casi siempre aparece en forma abierta, como ataque directo contra los intereses y la obra de la mujer. El espíritu de competencia no solo influye sobre los lazos reinantes entre el hombre y la mujer, también afecta la elección de la pareja. Las neurosis solo nos presentan al respecto una imagen exagerada de lo que suele ser normal en nuestra cultura competitiva. Comúnmente, la elección del compañero está determinada por afanes de prestigio o de posesión, es decir, por motivos ajenos a la esfera erótica. En el neurótico, esta determinación puede privar, de un lado, en razón de que sus ansias de dominio, prestigio y apoyo son más compulsivas e inflexibles que en el hombre corriente, y del otro, porque sus relaciones personales con los demás, inclusive con el sexo opuesto, se hallan demasiado trastornadas para permitirle una elección satisfactoria. El afán destructivo de competencia puede estimular en dos formas las tendencias homosexuales. En primer lugar, impulsa a uno de los sexos a separarse totalmente del otro, a fin de evitar toda competencia sexual con sus semejantes. Luego, la angustia engendrada requiere que se la apacigüe, y como ya lo señalamos,
Dicha necesidad de un afecto reconfortante constituye muchas veces el motivo del asimiento a una pareja de igual sexo. Esta conexión es factible de observarse en cierta asiduidad en el proceso del análisis, si el paciente y el analista pertenecen al mismo sexo. Tal paciente puede tener periodos en que se vanagloria de sus progresos y desprecia al analista. Al principio lo hace de manera tan encubierta que no tiene conciencia de ello, pero luego reconoce su actitud, aunque sigue tan desvinculado de sus sentimientos que no advierte la poderosa emoción que lo impulsa. Más tarde, cuando gradualmente comienza a percibir el impacto de su hostilidad contra el analista y al mismo tiempo a sentirse cada vez más intranquilo, teniendo sueños angustiosos, palpitaciones y agitación, sueña de pronto que el analista lo abraza, percatándose así de sus fantasías y deseos de un contacto más íntimo con aquel y revelando con ello su necesidad de aplacar la ansiedad. Esta serie de reacciones es susceptible de repetirse varias veces, hasta que por fin el enfermo llega a ser capaz de encarar el problema de su afán de competencia, tal como es en realidad. Así, en suma, la admiración o el amor pueden servir a modo de compensaciones para los impulsos agresivos, sea excluyéndolos por completo al establecer una distancia insuperable entre sí mismo y el competidor, sea aprovechando una participación sustitutiva en el éxito ajeno, sea, por fin, aplacando al competidor para evitar de esta suerte su hostilidad. Aunque tales observaciones acerca de la influencia del afán neurótico de competencia en los vínculos sexuales se hallen muy lejos de ser exhaustivas, bastarán para demostrar cómo perjudica a las relaciones entre los sexos, consecuencia tanto más grave cuanto que la misma competencia que nuestra cultura socava las posibilidades de lograr buenas correspondencias entre los sexos es asimismo una fuente de angustia y con ello vuelve aún más necesarias las relaciones satisfactorias.